costumbre en nuestra iglesia, todos honramos la escritura, honramos la palabra de Dios y todos decimos, esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Y eso me da gusto saber que en nuestra iglesia, en todas las iglesias donde se predica a Cristo y Cristo resucitado, confiesan que la palabra es poder de Dios. Si usted nos acompaña por primera vez, ya aquí en la congregación o en línea, quiero que sepa que varios domingos, el tercer domingo ahora o el cuarto, he estado predicando la razón humana y la Biblia como tema central. Les animo entonces a que compartan los últimos 3 sermones que he predicado de esto, para que usted escuche y comprenda y compártalos. Están en línea para que amigos, familiares escuchen también la palabra de Dios. Por eso, con esa intención lo hacemos. Y el tema para hoy, como lo puede ver, es algo muy interesante. Se llama: no te sientes en la silla del juicio, sino en la silla de la misericordia. Cuando mis hijos eran pequeños, y como saben todos ya son adultos, son grandes, pero cuando eran pequeños, mi esposa Marilena y yo, pues teníamos un método para reprenderles, castigarles, pero la idea era que poníamos una sillita pequeña y la poníamos en una esquina de la cocina, y cuando ellos se portaban mal les decíamos: a la silla de la reprensión. Y entonces iban ahí medio llorones y peleando, y te tenían que ir a sentar a la silla, pero la idea era sentarlos en la silla viendo hacia la esquina de la pared, hasta que se les pasara la desobediencia, lo que sea. Y bueno, de mis 3 hijos ya ustedes saben quién fue la que conoció más la silla. Esa Katie era tremenda. Y bueno, nunca voy a olvidar esos años hermosos, y aprendieron. Siempre, cada vez que mamá o papá decía: a la silla, y ahí iban a la silla y se sentaban ahí. Ok, aquí voy a estar sentada o sentado, pero yo sé que me vas a parar. Era el castigo de ese entonces. Bueno, y es que este es un tema que quiero que podamos profundizar y entender. Lo que se leyó en el Nuevo Testamento de esta mañana, en las mismas palabras del Señor Jesús, porque son cosas que pasan en nosotros, pasa en el mundo. Hoy en día estamos viviendo una guerra por la misma razón humana. Pero quiero que ustedes sean observadores y oidores y hacedores de lo que la Biblia dice, y no digo yo. Amén. Por ende, quiero que miren las palabras de Jesús en cuanto a quién debe estar sentado en la silla de los acusadores, quién es el juez, o en la silla de la misericordia. Mire las mismas palabras de Jesús en Juan 8:15. Si usted las recuerda: ustedes juzgan según criterios humanos. En otras palabras, según tu raciocinio, tú juzgas a los demás por tu propio criterio humano. Y Jesús dice: y yo no juzgo a nadie. Note qué tremenda implicación aquí. Puede verlo usted, puede ver la razón humana, y usted puede ver a Jesús. Puede ver lo que está pasando en el mundo cuando se aplica el juicio. Hagamos, destruyamos. No es diferente lo que está pasando en el Medio Oriente, en una magnitud así, cuando nosotros juzgamos al prójimo de igual manera. Esa es la razón humana. Juzgamos porque tendemos a imponer nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras tradiciones, nuestras ideologías, etc. No es así lo que Jesús nos enseña. El problema de nosotros las personas es que nos volvemos en nuestro entorno, nos volvemos acusadores en la silla de los acusados. Jesús mismo dijo: no mires la paja en el ojo de tu hermano, más bien mira
la viga que tienes en el tuyo. Es porque ese es el problema del ser humano. Porque la acusación sin la palabra, sin el conocimiento, es un problema. Porque hay un acusador que constantemente está acusándolo a usted y a mí. Porque amamos a Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 12:10, note, ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. ¿Quién es ese acusador? Entonces note, Jesús dice, ustedes acusan con criterios humanos y yo no acuso a nadie. Y ahora vemos en Apocalipsis Dios mismo hablando ahí, ya ha sido expulsado el que día y noche acusa. No, note por qué Jesús habla así en su evangelio, que no acuses, porque viene del diablo. Note esto, qué profundo. Y mire lo que dice el Antiguo Testamento en Zacarías 3, versículo 1 al 2. Dice, en esta visión que Dios le dio a Zacarías, luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto ¿a qué? ¿A qué? Acusarlo. Pero el Señor le dijo a Satanás, yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Wow. ¿Se da cuenta que Dios es un Dios que no acusa, no juzga, sino Él vino a salvarnos? Amén. Él nos quiere ayudar. Yo no me puedo imaginar a ese Jesús, a ese Dios hecho hombre entre nosotros, sentado en un trono para ver cómo nos acusa, cómo nos condena, cómo nos juzga por todas las cosas, y yo aquí buscando cómo apaciguarlo, cómo quedar contento con Él, cómo hacer obras para que Él no me juzgue y no me castigue. No lo concibo. Yo concibo a un Dios que me ama, que me ha perdonado mis pecados y que me da una oportunidad todos los días para seguirlo, porque Él me ama. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y Él vino a iluminar mi camino. Él no vino a ver cómo yo camino para juzgarme y condenarme, sino para rescatarme. Pero eso es lo que hacemos nosotros, listos para sentar a quien sea en la silla de los acusados. Pues me han ofendido, me han dicho, me han hablado mal y lo que sea, y nos sentamos en la silla del juez. Sin embargo, Jesús dijo, yo no acuso a nadie, yo no juzgo a nadie. Yo no estoy hablando del juicio final, porque ese viene. Esa es otra historia, muy amarrada esta también. El Señor en este pasaje otra vez más dice, yo no juzgo, diga, a nadie. Porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El juicio de Dios será después. Lo voy a decir más adelante. Si me sigues, dice el Señor, y no vives en la oscuridad del pecado, de hacer la maldad, de ofender mi nombre, y dejas el camino de tinieblas, y si te sientes pesar por tu pecado y lo admites y estás aterrorizado por el pecado, y entonces te aferras a mí fuertemente y crees en mí y me buscas de todo corazón, dice la Biblia que Él perdona nuestros pecados. ¿Cómo entonces nos va a condenar? Mire lo que dice Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14, muy conocido por ustedes. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados
Diga, perdonará mis pecados, perdonará tus pecados y sanará nuestra tierra. La tierra de Dios hoy gime, hoy llora, porque el mundo es rebelde. No usted ni yo debemos de ser así, porque llevamos el nombre del Señor Jesús, amén. Porque dice la Biblia que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces no deberás tener miedo. Usted no tiene que tener miedo cuando aún es acusado injustamente, porque usted sabe quién está de su lado. Más grande es el que está en mí que el que está. ¿Quién es afuera de mí? ¿Quién es el acusador? ¿Recuerdan los textos anteriores? El diablo, Satanás. Cuando rechazas la ayuda del Señor, cuando rechazo la ayuda del Señor, cuando rechazo a Cristo, entonces, ¿quién está queriendo ser juzgado? Yo mismo. Porque rechazo a Cristo mismo. Entonces yo tendré que sentarme en la silla del juicio, no porque el Señor me siente ahí, sino porque yo, por rechazarlo, me quiero sentar ahí. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios. El apóstol Pablo lo dice, capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe de manera, está hablando de la Santa Cena, ¿sí? Y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para sí su propio. ¿Quién te castiga? ¿Dios? Usted mismo. Su propio castigo. Porque rechazo. Si usted rechaza el evangelio, si usted rechaza la salvación, si usted rechaza a Cristo, Cristo no lo está condenando, usted se está condenando. Es como las palabras que hablaba esta mañana en el estudio bíblico. Cuando usted va al médico, usted no va al médico y el médico le dice, ay, qué bueno que vino, estaba pensando cómo lo voy a envenenar. ¿Verdad que un médico no diría eso? El médico le diría, quiero ayudarte. Si sigues mi recomendación, si sigues mi consejo, ya que estás enfermo, te vas a salvar. Pero si no lo haces, entonces su vida corre en peligro. Y usted dice, pues no quiero hacer nada de lo que usted me dice, porque yo en mi mente sé que me voy a sanar. Y el médico le dice, usted es responsable entonces de su muerte. ¿Y qué va a pasar? Nos morimos. ¿Quién fue el culpable? ¿El médico o yo? Uno mismo. Voluntariamente aceptamos la muerte. Entonces, culpa mía, no es culpa de Dios. Si desprecias el consejo de Dios, su medicina, su solución, su perdón, entonces eres tú mismo el que desea, yo mismo el que deseo ser acusado y condenado. Y la Biblia nos da antídotos para eso y nos da ejemplos para eso. Que debemos de quitar esa característica del diablo en nuestra vida, esa mala influencia, prestos para acusar al mundo, a las personas. Y Jesús dice no, Jesús nos da un ejemplo, su palabra nos da un ejemplo. Y Él mismo dice, no juzguen para que no sean ¿qué? Juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida que miden, serán medidos. Note lo que da el Señor. No juzguen. Si no quieres estar sentado en la silla de los acusados el día del juicio final, vale más que tomes mi ejemplo. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cada vez que usted o yo juzgamos a una persona, estamos actuando nosotros solos, sin la voluntad de Dios. Y eso es peligroso. Por eso el mundo está así ahora en guerra. Actúan solos, quieren determinar su propio deseo, su propio corazón y no la voluntad de Dios. Y aunque lo hacen en el nombre de Dios. Mira lo que dice Proverbios. Déjeme encontrarlo. Proverbios, se lo voy a leer. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay aquí, pero el consejo de Dios
es lo que permanece para siempre. Amén. ¿No le parece hermoso? Cada vez que usted se agarra de la Escritura, cada vez que usted y yo nos apoderamos de la palabra de Dios, entonces no hay cabida para poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas del Señor. Y entonces usted vive de acuerdo a la voluntad del Señor y usted es fiel a Cristo. Amén. Y eso es lo que la Biblia nos enseña a todos nosotros. Estamos en la misma situación, sí, pero Cristo nos quiere bendecir, nos quiere ayudar, te quiere rescatar. Yo no juzgo a nadie, Él no vino a condenarte, Él vino a salvarnos. Si el diablo te ha dicho que no sirves para nada, Jesús dice, sí sirve, yo te amo y eres mi especial tesoro, eres la niña de mis ojos y te amo tanto. No importa qué tan atrapado estemos, el Señor de ahí nos va a rescatar, pues es la salvación. Amén. Segunda de Corintios 5:7 lo puede ver, dice, por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque vivimos por fe, no por la vista. Es cierto, vivimos aquí, hay que entender que Él nos sostiene. Si tú vives aquí, estamos en este mundo, necesitamos de Cristo y podemos en este mundo sí ser empujados a rechazar al Señor, pero Él mismo nos llama con su misericordia, con su amor, con su comprensión, porque te ama y nos sostiene, porque vivimos por fe y no por la vista. No estamos viendo dónde acusar y dónde juzgar, sino que estamos viendo con los ojos del Señor. Ama a Dios con toda tu alma y todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Note lo que Pablo ahora nos enseña en Romanos. Deje adelantarme. Romanos 14 del 10 al 11. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está, yo vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Quién es el que juzga algún día? ¿Quién estará sentado en el trono? Es Dios. ¿Quiénes van a ser entonces los que estemos ahí? Todos nosotros. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Yo vivo, dice el Señor, que todos doblaremos la rodilla delante del Señor. Aunque el mundo esté en convulsión y cada uno dé su propia opinión de cómo deben de ser las cosas, todos, crean o no, estarán en el trono para ser juzgados. Ese día, no ahora. No busques sentarte en la silla de los acusados, sino en la silla de la misericordia. Ahora, esa silla de misericordia es la donde nosotros debemos descansar en el Señor. Otra vez, mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Pero el Señor quiere que te sientes no en la silla de los condenados, sino en la silla de los perdonados, de la misericordia. Las Escrituras, la palabra de Dios nos enseña que Dios ha establecido estas dos sillas, la del tribunal para aquellos que orgullosos, que no reconocen ni confiesan que Jesús es el Señor y viven en sus pecados, o la silla de la misericordia para aquellas conciencias que reconocen, que necesitan, que son humildes, que sienten pesar por sus pecados y confiesan sus pecados al Señor y que esperan encontrar la bondad y la misericordia de Dios siempre, el Padre amoroso. Ellos comprenden que Jesús es el que se sentó en la silla de los condenados a muerte por nosotros, para
para que nosotros ahora nos sentemos en la silla de la misericordia. Él fue el condenado, Él fue el acusado, Él fue muerto, pero venció y resucitó para que usted nunca sea condenado, sino sea rescatado, perdonado y tenga vida y la tenga en abundancia. Ese es el amor de Dios. Él no vino a ver cómo caminas y acusarte y destruirte, sino a rescatarte. Somos nosotros los que tomamos siempre esa mala decisión de caminar en contra de Dios. Por eso el apóstol Pablo otra vez en Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, tus pecados, mis pecados. El Señor nos ha perdonado. Dios nos ha dado este asiento, esta silla, como un lugar donde podemos encontrar refugio, porque no podemos resistir el juicio de Dios en nuestra propia cuenta. Nunca lo podríamos resistir. Él nos da otra esperanza. Siéntate aquí, estás cansado, en la silla de la misericordia. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Te amo y te perdono. Yo quiero estar en esa silla del refugio. Yo sé que hemos pecado, yo sé que necesitamos del Señor, usted lo necesita, pero Él viene a darte paz y vida. Mi corazón y mi conciencia, por muy puros que yo me quiera creer, siempre necesitarán del Señor cada día de mi vida. El amor de Dios está ahí para nosotros. Hoy que estamos viendo todo esto que está pasando en el Medio Oriente, y uno se queda, ¿por qué pasan todas estas cosas? Por la razón del hombre, por el egoísmo de los hombres, por haber abandonado a Dios. El diablo es el padre de la mentira. Él es muerte. Él es destrucción. Jesús es el Dios de la vida. Yo no soy Dios de muertos, sino de vivos, dice la Biblia. Y necesitamos a ese Dios ahora. Lo necesitamos en casa, lo necesitamos en el trabajo, lo necesitamos donde usted esté, porque Él es la luz del mundo. Y nosotros también somos la luz del mundo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo y no a juzgarlo, sino a restaurarlo. El mundo no es el maestro de la iglesia. Lo dije hoy en el estudio bíblico. La iglesia no es la estudiante del mundo. Es la iglesia la que enseña al mundo quién es Dios. Amén. Es la iglesia la luz del mundo. El mundo no puede enseñar a la iglesia. Cuando la iglesia comience a aprender del mundo, la iglesia del Señor corre peligro. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y es muy importante entenderlo, porque Dios ha llevado a su iglesia, a sus hijos, a predicar y a proclamar su santa palabra, para que reciban perdón de pecados, como dice Hechos 10:43. Y el que creyere y fuere bautizado, dice la palabra, será salvo. Dios nos ama. Él espera que estés en la silla de la misericordia y no buscando tu silla para ser acusado, rechazando al Señor. Él nos espera todos los días con brazos de amor y de misericordia. El mundo quiere juzgar, quiere destruir. La persona sin fe y sin Dios solo está ahí, con las características del diablo, acusador. Pero la iglesia, sus hijos, Dios, ustedes en el Señor, estamos aquí para amar, perdonar, restaurar,
dar esperanza en el amor del Señor. Cuando sus hijos hagan preguntas de su fe, de la fe suya, muéstreles con sus hechos que Dios es un Dios lleno de misericordia y de compasión, y que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz nunca fue en vano, porque Él murió y resucitó por ustedes, por sus hijos y los hijos de los hijos y por las personas del pasado, para que un día estemos en el trono del Señor, no para ser juzgados, sino para entrar a la presencia del Señor y que digan: bienvenidos mis hijos, bienvenidos a la casa de Dios. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos en Cristo Jesús. Es el llegar un día a su presencia para vivir para siempre con el Señor, porque ese es el amor de Cristo para su iglesia. Él nos da siempre la bienvenida y la misericordia, y no su castigo eterno. Eso, el que rechace el evangelio de Jesús es el que recibirá lamentablemente eso, pero no usted. Si usted cree en Cristo, el Señor nos espera un día en su presencia, en la vida eterna. Mientras tanto, sigamos predicando, enseñando y llevando a las personas al conocimiento de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, hay poder en ella y viviremos por ella. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Pongámonos de pie, amados hermanos. Dios de toda gracia, resplandor.